Vamos a empezar. Eh, bueno, bienvenidos a todos y sobre todo bienvenido a Eduardo Escabriaza hasta casi su casa tanto tiempo, ¿no? Y que seguirá siendo, ¿no? Eh, bueno, para mí es un honor de estar hoy aquí en la presentación de Eduardo Escabriaza. Una presentación que por desgracia para las nuevas generaciones es necesaria, porque Eduardo su última época de docencia la ha desarrollado en Madrid, en el máster, llevando grupos de fin de carrera, con lo cual, pues, de alguna manera ha estado ausente estos últimos años de la docencia de la escuela, de la que estuvo, pues, lleva más de 40 años, ¿no? Dejémoslo ahí. Más de 40 años, ¿no? En el, bueno, Eduardo, ¿eh? Sí, pero digo, como profesor, más de 40 años. Como arquitecto, desde venir a la escuela, muchos más todavía. Bueno, sobre todo, bueno, Eduardo ha sido profesor, empezó como profesor de dibujo, realmente es un maestro de dibujo, si habéis tenido ocasión de ver la exposición que se encuentra en los pasillos de la escuela. Luego después, pues empezamos juntos una aventura en su día con análisis de formas, una asignatura que nos cayó como demasiado jóvenes y empezamos a experimentar con ella, acompañados de otros, ¿no? Por ejemplo, del director de la escuela, pues, que era no colaborador todavía, Carlos Naya. Eh, Luego después seguimos juntos en segundo cuando pasamos a dar elementos de composición y finalmente, pues en un momento determinado, Eduardo ya empezó a encargar del fin de carrera y dejó la docencia en los cursos bajos. La verdad es que esta charla tiene algo de despedida, ¿no? Porque él deja la docencia después de todos estos años, le toca la jubilación, como nos irá tocando a todos, a algunos ya les ha tocado y a otros les irá tocando unos detrás de otros. Y podía haberlo hecho con su obra, porque es un arquitecto con una obra muy rica, ¿no? Pero ha preferido hablar de los dibujos, ¿no? Rescatar en este último momento, para esta última charla, esa especie de base de la arquitectura que es el dibujo, ¿no? Y que él manejaba tan extraordinariamente bien. Me parece maravilloso, ¿no? Que haya una conferencia que hable del dibujo a estas alturas, ¿no? Y que no sea una exhibición de arquitecturas más o menos logradas, ¿no? Sino volver como a la esencia, ¿no? Al expresarse. Y todavía es más en este caso que va a hablar de los dibujos familiares, ¿no? O sea, realmente nos va a abrir su carpeta íntima, ¿no? Donde están los dibujos de su mujer, de sus hijas, de sus amigos, ¿no? Eh, para, para contarnos cómo ha sentido el dibujo, cómo le ha acompañado durante todo este trabajo, durante todo este tiempo de su labor de trabajo como arquitecto, como siempre ha sido, nunca ha habido solución de continuidad entre una afición y otra, y por lo tanto, pues, en fin, me encanta que estés aquí, Eduardo, me hace especial ilusión y estamos todos deseando que nos cuentes esos dibujos. Pero, ¿apago alguna luz de la sala o sí? ¿Vale la pena? ¿Cuáles son? Estas luces de escenario. No, no, ¿no? No, sí. Esta no está mal y alguna de la sala. No, es demasiado, sí. No, deja la sala y apagamos el escenario. A lo mejor lo tengo esta. No, no esta no, esa no. No, pero deja la sala. ¿Cuál es la sala? Estaba encendida la sala, ¿no la he apagado? ¿Y todo? No, y bajar un poco la sala, por favor. Un poco. Bueno, ya, podemos. Bueno, gracias. Que no acabe, que es, efectivamente, como ha dicho Mariano, es una sesión algo de despedida.
después de tantos años. Porque claro, él habla de 40 años desde que empecé la docencia, pero yo me asomé a la universidad en el año 72, concretamente, en 1972, y entré en la escuela y ya no salí. O sea, me quedé sin saber muy bien hasta cuándo, en realidad, porque cada año que iba viniendo, pues yo no sabía si iba a seguir el siguiente, pero bueno, el caso es que uno tras otro fueron dando continuidad y hasta hoy, ¿no? Me ha hecho ilusión que la escuela proponga estos dibujos porque ya en el año 83-84, no acabo de acertar el año exacto, un poco con mi entrada en la universidad, también la escuela me hizo una exposición de dibujos. De hecho, los dibujos que hay arriba, alguno es de aquella exposición, los primeros, otros no, son más tardíos, ¿no? Tengo que pedir disculpas por la calidad de las fotos, porque las fotos que yo saco aquí son fotos que he hecho yo, no son fotos de profesionales. He intentado hacerlo lo mejor posible y hay carencias, pero bueno, yo creo que se va a ver y se va a entender bien y que será divertido. Voy a enseñar más obra de la que hay fuera, porque quiero dar un panorama más general de lo que he ido haciendo en toda mi carrera. Y tengo que decir que ha sido una actividad doméstica, como había dicho Mariano, ha sido una actividad de mi vida íntima, vamos, mi vida de mi entorno más próximo. Nunca he querido, en principio, hasta últimamente, tener una intención que trascienda un poco esa actividad de carácter doméstico o íntimo propio de mi entorno inmediato, comprometerme un poco más con, en fin, buscar caminos o salidas que tengan cierta trascendencia en el campo artístico. Si bien ha sido más dominando lo doméstico, tengo que decir que siempre subyace la intención de generar una obra buena, una obra con intención, o sea, una obra de calidad. Siempre que hago dibujos me interesa el dibujo terminado, o sea, no me interesa lo que cuento, vamos, como objetivo, o no me interesan los parecidos, ya que estamos hablando de retratos, sino que siempre me ha interesado generar un objeto del tamaño pequeñito ese que tienen, pero que ese objeto tenga calidad, o sea, tenga calidad plástica, su fase comunicativa, ¿no? Su fase simbólica también. En definitiva, generar pequeñas obras artísticas. Pero ya insisto que en el campo de lo doméstico, en el campo de mi vida privada, en lo que es la faceta del dibujo, ¿no? También he dibujado mucho, indudablemente por el placer de hacerlo. El dibujar está relacionado de alguna manera con la relajación. Siempre he dibujado en los momentos de bajo estrés y además el dibujo contribuye a quitarme el estrés. O sea, eso es un proceso de saneado mental e intelectual. Cuando tienes grandes problemas, el dibujo a mí me ha venido muy bien. Dibujar me ha liberado. Sí es verdad que mi forma de dibujar, que ya conocéis, pero habéis visto la exposición, es ágil, es rápida. Mis dibujos son siempre muy rápidos. Pero bueno, es suficiente la decisión de ponerme a dibujar, ya inicia un proceso de saneado mental que ha sido muy útil toda mi vida. Siempre he dibujado, en realidad, en entornos pues, de vacaciones, en momentos en los que yo me he podido llegar a relajar de verdad, es cuando he llegado a dibujar en general. O sea, fundamentalmente ha sido así, ¿no? En periodos de vacaciones, pero bueno, ahí iré descomponiendo la charla, ¿no? Pero esos momentos de dibujar, bueno, todos los que dibujáis, todos los que dibujan, saben perfectamente que dibujar es un estado emocional extraordinario, es una gozada dibujar y se está muy bien. He decidido hacer una presentación cronológicamente de distintos periodos que se han producido en mi vida y que ha habido fases de dibujo. Tengo que decir que algunas fases han sido puramente de formación, o sea, en los que yo me estoy formando racionalmente, o sea, me quiero formar y quiero aprender a dibujar, y otras ya han sido pura producción, porque ya pues, me he dejado llevar y he dibujado, ¿no? Vamos a empezar entonces los orígenes.
Supongo que es Dale primero un clic al ratón. Dale al ratón. el ratón. Bueno, esto es en el colegio. Vamos a ver de dónde sale, de alguna manera, mi capacidad gráfica. Yo tengo que decir que para dar esta charla estuve mirando mis dibujos del colegio antes de un momento en que mejoró algo, pero la verdad es que es un desastre. Vamos, mi carpeta, que tengo todas guardadas, es que vamos, yo lo miro y vamos, para mí son desastrosos. Vamos. Ahora, es verdad que en el colegio mis profesores me decían que yo tenía un talento especial. Entonces, yo ahora miro mi carpeta y algo verían, porque yo miro mis dibujos y me da un poco vergüenza. Este dibujo ya del 71, que es antes de iniciar en el colegio donde estudié, en los últimos cursos se propusieron unas asignaturas para ayudar a los que iban a hacer ciertas carreras, ¿no? Bueno, todas las carreras, ¿no? A los que iban a hacer arquitectura o bellas artes, nos pusieron unas asignaturas, unas materias relacionadas con la carrera que íbamos a hacer. Entonces, esto desde 2 años antes de acabar el bachiller ya se iniciaron algunas operaciones. Y entonces, estos dibujos que iba a enseñar al principio están relacionados con esa fase. Son los que he elegido y yo creo que son los primeros dibujos en los que yo empiezo a ver que algo estoy aprendiendo. Es verdad que yo ya desde niño sí me gustaba mucho dibujar y me gustaba pintar, me gustaba construir cosas. Ya desde niño me decían en mi casa que yo quería ser arquitecto, eso insistía que yo quería ser. Sin embargo, los profesores que me daban esta asignatura de formación, ellos pensaban que yo debía hacer bellas artes. Ellos veían en mí un talento en la expresión gráfica que bueno, pues que quizá yo no la veía tanto. Es más, yo tenía unos compañeros de clase que yo sí que les veía que dibujaban de fábula. No sé, estaba Alfonso Gortázar, que conoceréis, que ahora es un pintor reconocido, Adolfo Ramírez Escudero, que en paz descanse, otro gran pintor, y yo veía que en mi vida sería capaz de igualar a aquellos artistas, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo lo que pensé es que iba a estudiar arquitectura porque siendo arquitecto tendría capacidades para desarrollar varias facetas artísticas. Podía desarrollar en el campo de la arquitectura y podía desarrollarme en el campo de las artes plásticas si procedía, ¿no? Tengo que dar ratón. Vale. Bueno, en los dibujos que habéis visto antes eran una hermana mía, un retrato que dice que ya se empezaban a intuir esos rasgos que yo utilizo, esa forma de hacer. Y también había un dibujo a línea de tinta de una zona de jardín, ¿no? Esto también es parte de la formación. En aquellos cursillos nos enseñaron a hacer algo de estatua y nos enseñaron a hacer óleo. Está claro que este cuadro del óleo es simplemente un ejercicio de intentar adquirir algo de técnica, porque por lo demás no tiene especial interés, ¿no? Solo quizá, bueno, pues que yo tenía en aquel momento 16 años, ¿no? 17, 16 para hacer 17. Pero bueno, es de formación, ya inicié en la estatua. Vale. El caso es que en julio del 72 yo me presento a los exámenes previos de la universidad y perfecto. Bueno, el caso es que me presento a los previos de la universidad y apruebo. Apruebo, vamos varios compañeros del colegio, aprobamos no todos, pero aprobamos casi todos los que veníamos, aprobamos. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ignacio Araujo y con Íñiguez y me dijeron que si yo entraba en la universidad es porque sabía dibujar, curiosamente, porque las matemáticas y todo aquello, la verdad es que no me iban tan bien. Entonces, claro, yo me enfrento al curso de primero y tengo que reconocer que acerté plenamente. Entrar en primero de arquitectura fue para mí extraordinario. O sea, el meterme en el taller de estatua, cuando yo vi el taller de estatua por primera vez, cuando me lo enseñaron en los previos, yo adiviné que esto me iba a divertir y que me iba a gustar.
Entonces, os traigo unas estatuas de las que dibujé en aquella época. Estas estatuas están dibujadas. La verdad es que la forma de dibujar que yo tenía estatua, yo lo recuerdo como algo divertidísimo, algo extraordinario. Yo era muy guarro dibujando, o sea, yo lo cuento para los que quizá hayáis dibujado estatua alguna vez, que ahora hoy no dibujáis en la escuela. Yo era muy guarro dibujando, yo tenía la tendencia de manchar la lámina de la misma. O sea, según me enfrentaba a la lámina, ya estaba sucia nada más empezar. Y luego lo que hacía era con un trapo, iba extrayendo, con un trapo y con goma de borrar, iba extrayendo la iluminación. O sea, en lugar de aportar el oscuro, iba sacando el claro de la mancha, ¿no? Era un poco mi procedimiento. Entonces yo siempre tenía un trapo, zonas que llenaba de carboncillo para meter cuando hacía que hacía alguna sombra, pero siempre Bueno, esto lo cuento porque a lo mejor me parece interesante, ¿no? Cómo me enfrentaba yo a las estatuas. Vaya. Esta es la Nike atándose a la sandalia, que es la estatua con la que aprobé estatua. El día 8 de diciembre, víspera del cumpleaños de mi profesor. Gracias. La firma muy buena. ¿Aquello que hay arriba? Eh. Ah, bueno, sí, la firma, sí, sí. Bueno, esta es la estatua con la que aprobé estatua. Yo recuerdo que el 8 de diciembre Ignacio Araujo me dijo que el día 9 era su cumpleaños, que él sabía que el día 9 también era mi cumpleaños y que tenía la estatua aprobada. Entonces, yo reconozco que haciendo estatuas, sin darme cuenta, aprendimos la tira. O sea, yo aprendí a dibujar una barbaridad. Yo lo que creí no saber hacer en el colegio, aquello que yo pensaba que yo no sabía dibujar, no tenía ni idea. Yo reconozco que en primero de carrera aprendí una barbaridad de dibujar. Pero además no solo aprendí a dibujar, sino que aprendí sobre armonía, sobre proporción, sobre cuestiones que sin darme cuenta estaban en las estatuas. Nosotros la estatua que analizábamos siempre son obras que son obras declaradas universalmente extraordinarias, ¿no? El Discóbolo, el esclavo de Miguel Ángel, la Nike atándose a la sandalia. Todas estas obras son extraordinarias en armonía, en proporción, en belleza. Nosotros cuando las encajamos, sin darnos cuenta, lo estábamos aprendiendo. Esto yo lo he madurado después, pero es una realidad. Pero también lo que aprendí yo en esta fase es a que la estatua está muy bien, pero la lámina también debe estar muy bien. Es decir, la lámina terminada se convierte en un objeto en sí mismo, en un objeto artístico, y tiene que estar también bien. Es decir, no vale solo con copiar bien, sino que nuestra composición, nuestra lámina, sea una buena obra. Eso para los que les guste dibujar, me parece importante saberlo, ¿verdad? Es verdad que después de la estatua tuvimos acuarela. Debo decir que las acuarelas no las he encontrado porque las cedí a una academia que se iba a abrir ahí en Guecho, donde vivo, ¿no? Iban a abrir una academia, entonces interesaban más. Entonces yo cedí mis acuarelas, pero también tengo que reconocer que eran peores que mis estatuas. O sea, lo digo claramente. Aquellos dibujos fueron peores, eran más disciplinares, más de aprender la técnica, cómo se dibuja el cobre, no sé qué, la luz. Y yo reconozco que aquello no tuvo tanto interés. Y también debo decir que claro, yo cuando acabo el primer trimestre, es mi primer año en la universidad, yo me he ido de mi casa y estoy descubriendo el mundo, hay que reconocer, ¿sabes? Y por cosas de la edad, entiendo yo, uno va disipando su mente. Entonces, a lo largo de este curso voy descubriendo cosas que me van distrayendo de alguna manera de la universidad. Este dibujo es de la fase de elementos de composición, sí, de análisis de formas, vamos, desde el final de curso de dibujo de análisis de formas. Es de los dibujos que más me gusta también de ese curso, es de la catedral. Entonces, yo aprobé en el año 72-73, aprobé los tres dibujos, aprobé geometría descriptiva, aprobé
análisis de formas y aprobé dibujo técnico. Pero me suspendieron las 3 teóricas, que son cálculo, álgebra y física, que serían mi perdición para mucho tiempo. Hay un periodo en el que no dibujo nada, prácticamente nada, y debo reconocer que lo que ya he dicho antes, que por cuestiones de la edad uno quiere aprender muchas cosas. Entonces yo en aquellos años, curiosamente, tuve alguna relación, empecé con el deporte, me entusiasmé por el surf, empecé a hacer surf, que me capturó radicalmente. También trabajé para ganar dinero, porque me interesaba poderme pagar viajes para ir a hacer surf, curiosamente. Y entonces fueron unos años un poco grises, diría yo, de universidad, porque tenía un pie en la escuela y un pie en la playa, literalmente. Yo funcioné así fueron varios años. Entonces, esos años, la única actividad creativa al margen de lo que pasaba en la escuela fue la fotografía. Yo me hice con unos equipos de fotografía. Me recuerdo que trabajé en el estudio de Curro Inza para poder ganar un dinero y comprarme equipos de fotografía. Y entonces me compré equipos de fotografía, ampliadora, no sé qué, para revelar. Y entonces esos años lo que más hice fue, desde el punto de vista creativo, entre comillas, hice fotografía, bastante fotografía. Estas son fotos de la maqueta del proyecto, de uno de los proyectos del taller de Javier Carvajal, tercero. Uno de mis proyectos con Javier Carvajal es esta foto. Javier Carvajal hizo un cuaderno que se llamaba Hablando de Arquitectura, os sonará a todos, en el curso que fue su primer año en la escuela, y entonces me encargó a mí las fotos de las maquetas, ¿no? Vio que hacía fotos medianamente decentes y me encargó las fotos de las maquetas. Entonces, fotografía seguía haciendo hasta que me compré una máquina digital que se acabó. Entonces, vamos, hice fotografía también como sistema de retratos de familia, partiendo del blanco y negro al principio, con efectos curiosos, pero luego me gustó mucho esa forma de hacer que tiene David Hockney, que seguro que conocéis, magnífico artista, que descompone las fotos en muchos Polaroids, ya habréis visto obra suya. Y entonces yo hacía lo mismo para poner en los álbumes. Entonces, estas son 2 hojas de uno de mis álbumes de recuerdos de familia, porque en el álbum, en la foto, sale mi hija en un lado, mi otra hija en el otro, y mi mujer en el centro, ¿no? Se ven las columnas, ¿veis? Esto es el templo de Segesta en Sicilia. Bueno, el caso es que fueron bastantes años. Hasta que yo acabo 4º curso, mi vida es así. O sea, mi vida está un pie en la playa, un pie en la universidad. Voy sacando los cursos, voy arrastrando las teóricas, las matemáticas, las estructuras. Pero bueno, yo fui sacando los cursos. Estuve con Javier Carvajal, con Echaide, con Curro Inza. Y bueno, yo iba avanzando. Pero el caso es que estaba un poco ausente. En el año 78 vino el servicio militar. Entonces, lo cuento porque fue trascendental para mi desarrollo, para mi formación personal, como docente, como académica, porque allí, a diferencia de otros que estudiaban arquitectura, a mí me mandaron a Toledo, una cosa curiosa. Los que hacen arquitectura van a ingeniería, no sé, estudian, hacen puentes, cosas así. Pero a mí, sorprendentemente, me mandaron a infantería. Entonces yo hice el campamento en Vitoria, hice unos amigos extraordinarios, pero la academia militar fue en Toledo, infantería. Entonces, en Toledo en Infantería están los progres, los artistas, los poetas, los humanistas más extravagantes. Es esa gente. Y entonces descubrí que hay un universo que yo no conocía, que es el de esta gente, estos intelectuales muy interesantes, de los que me hice muy amigo, además, la gente. Y claro, entonces empecé a descubrir que todo aquello que yo quería de joven, antes de entrar a la universidad, que si yo iba a crear como arquitecto y hacer más cosas y tal, que todo eso no estaba pasando. Y que tenía que retomar aquellas ilusiones que yo tenía planteadas antes de empezar la carrera, me las quería replantear. Entonces, ya allí en Toledo, con aquellos amigos míos que eran poetas y románticos, empecé a dibujar otra vez. Esta es una de las láminas que yo dibujé en Toledo. Esto es una línea de cómic que yo hice varios dibujos de este estilo, que tiene cierta alegoría. Aquí parece que se supone que soy yo que sufro para salvar al mundo, no sé, algo así. Y entonces parece que el arte rasga esa barrera
que nos impide ser personas, ¿no? Y entonces el arte triunfa, ¿no? Bueno, hice varias alegorías de estas, pero para mí lo importante de esto es que aquí se produce un gran cambio. Son los comienzos. Estas conversaciones a mí me hacen pensar que yo tengo que aprender de verdad de lo que estoy haciendo sobre arquitectura, estudiar mucho sobre historia del arte, leer todo lo que no había leído durante los cursos anteriores, que yo veía a Mariano leer, veía a Luis Tena leer, todo el mundo leía cosas de arquitectura, pero yo no, yo iba a la playa y yo no leía. Entonces, todo lo que yo no había hecho antes pasa ahora. Se produce un periodo, que sería el 79-80 de 2 años, en el que habrá producción intensiva de obra gráfica. Todo con intención de formarme, más que nada, fundamentalmente formarme. Bueno, en este periodo intensivo en el que yo quiero aprender realmente a dibujar, bueno, no es a dibujar, yo lo que quiero es convertirme en aquel artista que yo me quería haber convertido cuando tenía 18, 17 años o 16 años. O sea, me lo quise tomar en serio, me quise tomar en serio lo de ser arquitecto y me quise tomar en serio lo de tener otros campos de expresividad artística pues, en el campo de la pintura y el dibujo que yo creí que sabía hacer. Quise retomar lo que había aprendido en primero de carrera y entonces intenté arrancar de ahí e intentar mejorar y aprender sobre arte. Bueno, sí, sobre eso es. Entonces, en ese periodo voy a hacer muchos viajes, bueno, varios viajes culturales, entre ellos el de Italia, que es este. Viaja a Italia. Esto es Florencia, Venecia. Vamos a entender que todo este periodo 79-80 es un periodo de formación, ¿vale? Para mí es importante entenderlo así. Yo creo que va apareciendo una forma de hacer, claramente, que se irá consolidando con el paso del tiempo. Bueno, esto es en Italia, es uno de los viajes que hice en ese periodo. En este periodo hice varios viajes. Este es el de Italia, en el que claramente quería dibujar. Este dibujo está aquí en la exposición y, bueno, son colecciones hechas en Italia, ¿vale? Esto voy a pasar un poquito más rápido. Esto es un viaje a Asturias. En realidad no solo cultural, en Asturias hay buenas olas para los que hagan surf y también había algo de playa. Pero bueno, me tomé en serio lo de dibujar mucho y hice varias colecciones de dibujos del entorno natural. Son en general dibujos del natural siempre. Esto es un viaje a Madrid, aprovechando que me invitaron a una boda en Madrid, uno de los que conocí en la Mili, de mis amigos poetas. Entonces, para ir a su boda, aproveché para hacer un viaje más largo. La boda a Madrid, estuve una semana por la carretera y me dediqué a dibujar la carretera, que me parecía que había cosas muy bonitas que hacer y me entretuve dibujando cosas sencillas, apuntes de Castilla, que me parecen atractivos. Luego también, en este periodo, pues trabajé con mi familia, el entorno más próximo, una sobrina mía, que le llamo la niña con sombrero, que para mí es de mi colección, es una de las que más me gusta. Y luego otras escenas de sobrinos, pues el perro, tal. Son en grafito. Luego también investigo otras técnicas, como quiero aprender, entonces me meto con el carboncillo también, me meto con otros papeles, y, vamos, me meto en muchos líos. Son 2 años en que investigo muchas cosas. Estos son los perros de casa, que antes me preguntaba alguno a ver que no habían visto a mis perros, porque yo los dibujé mucho. Estos son los perros en carboncillo. Figuras del natural, y también hice bastantes colecciones. Algún autorretrato, este está fuera de la colección. Luego también trabajé un poco de memoria, un poco idealizando algunas, intentando ver, bueno, yo aquí lo llamaba formas clásicas, aunque en la imagen de la derecha, que es una técnica mixta de acuarela y lápiz, está presente un poco mi madre, que le hice varios retratos a mi madre también. Y luego también en este periodo hice otras pruebas y ensayos, un poco en línea de cómic también.
en lo que yo llamé las figuras de caras azules, que hice una colección bastante amplia, que aquí en este caso parece que el lápiz es de color, y luego también me dio por estos extraños jinetes, que hice varios, que no sé, las cosas que se hacen sin saber muy bien por qué, son trabajos de estudio, y hice unos cuantos. También investigué el óleo bastante, el carboncillo, las tejedoras. Es curioso porque este año el ejercicio que hemos hecho en Madrid de fin de carrera ha sido un ejercicio en la fábrica de tapices y me traía recuerdos de estos dibujos. Claro, las fotos no son geniales, pero bueno, se aprecia. Más ejercicios de estudio de aquel periodo. Luego, en el verano del 80, le conocí a Carmen, que sería mi mujer después. Y entonces, a partir de ese momento, prácticamente toda mi obra va a tener que ver con mi mujer y mi familia y mi entorno más inmediato. Entonces, yo en aquella fase de seducción, le había conocido a esta chica, hice unos dibujos alegóricos. Todavía no salía con ella, pero en fin, la chica me había gustado. Y entonces, estos son pues, alegorías, pues, la chica rubia, el zapato que estaba de moda y que lo llevaba, la playa salvaje, un poco todo, ¿no? Y en el otro lado ya se adivinan ciertas inquietudes, ¿no? Por eso la señal de prohibido, aquella que pongo ahí arriba, con el zapato otra vez, y aquella señora en traje de bodas, ¿no? Cosas que pasan, pero ya vamos a poner que es la última obra que dedico a este periodo de formación, que es cuando ya he consolidado una relación con mi mujer. Le regalé el día de su cumpleaños este cuadro, que es su coche. El coche que ya tenía era este. Entonces yo le hice un retrato del coche y le regalé el coche. Es una técnica mixta, es acrílico, tiene un poco de todo. Tiene collage, tiene lápiz, tiene un poco de todo. Bueno, el caso es que yo en abril de 1981 acabo la carrera. 1981. Bueno, es fin del periodo de formación, acabo la carrera el año 81 y entonces hay que tomar otras decisiones importantes para el desarrollo profesional. Es importante las decisiones. Entonces, yo me apunto a la bolsa de trabajo del Colegio de Arquitectos, que consigo algún trabajo por allí. Me meto en un estudio de ayudante. Tendría que buscar, porque además hubo una crisis. En aquella época había cierta crisis de construcción, de arquitectura, no había mucho trabajo. Me metí en un estudio de arquitectura, monté mi estudio propio también a la vez, y luego pedí permiso a la escuela a ver si había opción para entrar en la escuela. Yo no había sido ayudante nunca ni nada, simplemente había cursado y había acabado, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Ignacio Araujo me pidió un currículum, que claro, en aquella época no tenía ni idea de lo que era hacer un currículum, como hacéis ahora, que hacéis constantemente. Currículum, ¿qué podía enseñar yo en la escuela? Cuando a mí me habían estado enseñando en la escuela, no sé muy bien qué podía enseñar. Entonces decidí coger todos aquellos dibujos que había hecho, les hice una foto y en la propia caja de las fotos le entregué a Ignacio Araujo y dije, este es mi currículum, no tengo otra cosa. Y entonces ahí había, pues no sé, habría 30 o 40 fotos de dibujos míos. Y entonces a don Ignacio le encantó y me introdujo en la escuela, cosa que fue súper importante para toda mi vida profesional, personal, para toda mi carrera y hasta aquí. O sea, aquí sigo dando clases gracias a que Ignacio Araujo me pidió un croquis con un currículum con mis dibujos. Entonces, esto empieza en esta época. Bueno, como he dicho, conocí a Carmen, establecí una relación con ella, entonces Carmen se convierte en mi musa definitiva. Entonces yo, los primeros años de mi relación con ella, le dibujo hasta hartarme, vamos, y dibujo dibujos de Carmen constantemente. Entonces hay muchos dibujos que habéis visto fuera, algunos. Eran retratos, ensayos diferentes. Estos habéis visto alguno fuera. De esta época también son estos dibujos, que bueno, pues también sale alguna alternativa. No solo sale Carmen, sale alguna cosa más. Y este es Rafa Olavarri, que pasó a ser socio mío en el estudio.
compartimos la oficina, y el de la derecha es Alfonso Gortázar, que ya os lo he nombrado antes, que es un dibujo, que es un artista que lo hace muy bien, es un dibujante. Bueno, es un artista, o sea, está muy bien considerado. Tiene varios cuadros en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en algún sitio más. Bueno, un poco como cierre de este periodo, está el cuadro del Dian 6, que me servía de coche-cama para ir a coger olas ahí donde iba. Esta era mi roulotte. Bueno, entonces, del año 85 al 90 surge un nuevo periodo. He contraído matrimonio, claro, se monta una nueva casa, familia, no sé qué. El estudio está funcionando y tenemos un premio de arquitectura, nos dan un premio, el premio Vizcaya de Arquitectura por unas viviendas que hicimos en el año 86, y eso es un modo de atracción para que lleguen otros encargos, os invitan a más cosas, el estudio empieza a funcionar. Es un periodo que el estudio empieza a funcionar. Yo en este periodo me dedico más a hacer apuntes de la naturaleza. Tampoco tengo demasiado tiempo. Me fui a Inglaterra a aprender inglés. Luis Tena me invitó a su casa, que vivía en Talbot Road. Me invitó a su casa y allí, estando en Inglaterra, dibujé este dibujo y algún otro de Hampstead Heath, que está allí. Ya os digo que es un periodo en que hice muchos apuntes del natural, sobre todo naturaleza. Un poco de acuarela. Y en el año 87 nace mi primera hija. Entonces, aparece un nuevo personaje en nuestra relación de imágenes. Es una delicia ver cómo mueven las manos los niños, y cuando yo dibujo a las niñas pequeñas, me encanta que aparezcan las manos, porque la expresividad que dan es genial. Este dibujo también me gusta mucho. Reconozco que es un dibujo muy bonito de mi hija Inés, recién nacida. Y aquello es un autorretrato de aquella época que me parecía curioso enseñar. Bueno, después de estos periodos, ya en una vida más asentada, el estudio está en marcha, está funcionando, empiezo a dar clases en segundo. Bueno, ya he pasado todo el curso, todo primero, empiezo a dar clases en segundo. Hay un periodo de actividad profesional, y entonces aparecen lo que son los cuadernos de viaje, porque solo me voy a limitar a trabajar pues en momentos de vacaciones, en momentos de viajes de relax, cuando voy a tener tiempo, porque el resto del tiempo el estudio está muy ocupado. Fueron periodos en que hemos trabajado bastante y entonces, bueno, pues el tiempo de dibujo era el que era. Entonces, yo me dediqué en esta época a trabajar con cuadernos de pequeño formato, en donde captaba pues, todo lo que podía, ambientes urbanos. En este primer cuaderno de viaje aparecen ambientes, sobre todo ambientes urbanos, ambientes de edificación. Vamos a pasar. Piccadilly Circus, una esquina de una zona de Mayfair, no sé, posiblemente. Londres. Esto es Londres. Esto es Ribadeo, apuntes también del natural de Ribadeo. Vacaciones. El dibujo de la izquierda es agua blava. Y luego empiezan a aparecer también, esta es una primera insinuación, de dibujos muy concretos de ambientes muy específicos que a mí me producen mucho relax luego el revisar. Son dibujos de la piscina, sin gente, de la serenidad. No estoy hablando de las técnicas, yo creo que mucho que decir no creo que haya, ¿no? Que decir, las formas de hacer ya se ven, son dibujos siempre muy rápidos, muy ágiles, de trazos claros. Entiendo además que parte de la calidad de la obra está en la plástica de la técnica empleada, la necesidad de la técnica
es esencial para entender que hay una obra detrás. Pero me interesa mucho cómo van apareciendo estos ambientes relajados vamos, de esos momentos en que uno cree que por fin está descansando. Viene mi segunda hija en el año 91, que es Mariana, y bueno, empiezan a salir los dibujos también Como veis, siempre las manos tienen cierta presencia porque son muy expresivas. Bueno, en el cuaderno de viaje 2 empieza a aparecer más el lápiz de color. Aparece por la curiosidad de que el blanco y negro, curiosamente, mancha los dibujos con mucha facilidad. No es porque quiera, pero el color da muchas posibilidades, ¿no? Simplemente en los cuadernos de dibujo se quedaban todos sucios y rayados, entonces decidí utilizar una técnica un poco con más grasa que mantuviera, que evitara esos roces. Pero la sorpresa es que el trabajo y el dibujo con el lápiz de color me da muchísimas posibilidades que antes no tenía. Empiezo a trabajar siempre a la velocidad que he trabajado, todo es muy rápido. Espera que encuentre el guión. Siguen siendo dibujos muy rápidos, muy expresivos, pero cada vez quizá más expresionistas, ¿no? Se van convirtiendo en dibujos cada vez más expresionistas, solo entre comillas, con algún nivel de abstracción, ¿no? Esto es un viaje a Granada, que es el Palacio Carlos V de la Alhambra, donde está mi hija sentada, y a la derecha también es mi hija que está jugando en la fuente del patio del Palacio Carlos V. Siguen siendo dibujos muy rápidos, como veis, muy espontáneos. Estos ambientes, esto es San Sebastián, también dibujos de las niñas. Más, seguimos el cuaderno de viaje 2. Me empiezan a gustar cada vez más captar esos efectos de la piscina, esos ambientes que no son fáciles de dibujar, que cuando uno mira la piscina y ve una persona bañándose, abstraerlo a algo es una cosa compleja. Entonces, hay una sucesión de estos dibujos que se van a repetir todos los años, que me parecen muy divertidos y que a mí me gusta luego mucho mirarlos. Hay que tener en cuenta que estos son cuadernos o eran cuadernos que yo los miraba y los reviraba. Y entonces, igual que mirar un álbum de fotos, yo miraba los cuadros de dibujo, que también de alguna manera son álbumes de fotos, ¿no? Y luego es un retrato de Inés a la derecha, en donde empiezo ya cada vez más a encontrar el color, cada vez más posibilidades de expresión. Algunos son monocromáticos, este de Inés, y aquel, en fin, con más colores, es un sobrino mío. Aquel dibujo a mí es de los que más me gustan de los que tengo. Aquel de allí. Más dibujos, estos no son del cuaderno, estos son de formato un poco mayor, cuaderno grande, una sobrina. En los apuntes empiezan a aparecer en los retratos, también empiezo a incluir el ambiente, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Que el retrato no sea una cara o no sea el cuerpo, sino que están en un ambiente. Esto se va repitiendo cada vez más. Cuaderno de viaje 3. Esto es un poco lo mismo. Insisto que solo dibujo ya prácticamente estando de vacaciones, ¿no? Apenas dibujo más. Estos son retratos de mis hijas, es Inés, y la de allí es Mariana. Un amigo. Y luego esto es la Provenza, un paisaje de Provenza que la foto es patética, claramente la foto es muy mala y se ve muy mal, pero bueno, para que se vea un poco en qué cosas nos metemos. Esto es lo que decía antes, este tipo de dibujos que me ha encantado siempre hacer, que son muy abstractos, muy rápidos, pero que me dan una idea de las vacaciones y los efectos del agua, que a mí me resulta muy atractivo. También aparecen ambientes urbanos, pero en los que me interesa
no, no captar al jinete, sino la idea del ambiente urbano. Los coches, aparecen los coches, la calle, el jinete se va a una esquina, no necesariamente es el protagonista del dibujo. Y en este dibujo de la escultura en Viena de Beethoven ni lo menciono. Me parece mucho más divertido la composición de los angelotes que están en la base de la escultura, porque me parece que es lo que generan una bonita lámina, más que el que está en fin. Cuaderno de viaje 4, lo mismo, dándole al color cada vez más protagonismo y cada vez más fuerza expresiva. Vuelve a aparecer la piscina con 2 sillas, que será repetido durante todos los años, vamos, todos los veranos casi lo repito. Retratos múltiples, Inés, Mariana, Carmen. Ambientes. Dibujos muy rápidos, muy gestuales, que a mí me parece que dan... Son malísimas las fotos, ya pido disculpas, pero yo no conseguía que con mi móvil apareciera el tono que tenía que aparecer. Es que por mucho que cambiaba el tono, no había manera, le cambiaba el entorno, el escenario, la luz de fuera, la luz de dentro, no había manera. El color no tiene nada que ver con la realidad. Es que... A mí este es otro de los dibujos que más me gusta de mi colección. Me parece un dibujo súper bonito. Y ahí está. Más ambientes de vacaciones. Estos son dibujos en Londres. Y ya llegamos al último cuaderno, que es el número 5, en el que vamos bien de tiempo, sí, ¿no? Bueno, voy a apretar un poco. Este es el último dibujo de mi cuaderno, este que hay aquí. Este es del 2025. Bueno, es Carmen. Bueno, en este periodo yo creo que tendría que recalcar que intento sacarle expresividad al color. O sea, estoy trabajando mucho con el color y aprendo recursos que puedo aplicar con el color. Entonces, entro en un periodo en el que voy a ser más expresionista, entre comillas, quiero ser más expresivo, pero dotar al color como el modo de expresión más fuerte, más potente. Y también voy a jugar más con la abstracción, la desfiguración, también entre comillas, de todo lo que es una carrera de figuración desde el principio. Una nieta a la izquierda y Mariana con el pantalón de cuadros. Esta muestra se ve mejor en las posiciones, que aquí la foto es bastante patética. Pero este es un dibujo en donde más he fragmentado de alguna manera el color, buscando un efecto compositivo y plástico diferente, con otro interés, donde el color tenga protagonismo esencial. Se ve mucho mejor la exposición, ¿eh? Aconsejo más, o retrato, Carmen y el arce rojo. Y bueno, y la última etapa en la que estoy trabajando ahora, y sigo, surge en el 2020. De alguna manera, el retrato del natural, el retrato ágil y espontáneo que capta de frente al modelo que estoy dibujando y con mucha rapidez pues, lo que quería conseguir, pues, cierto carácter, cierta identidad y siempre, por supuesto, siempre una buena composición de la lámina. Allí con el COVID, el 2020, surge un paréntesis en el que yo decido leer y estudiar mucho el dibujo clásico. O sea, hay tiempo por delante y me pongo a estudiar el dibujo clásico. Entonces, después de ver varios libros y cuadernos de dibujo clásico, decido apostar por medirme a ver a dónde soy capaz de ir. Digo, esto dibujaban Miguel Ángel, esto dibujaba Bernini, Botticelli, estas cosas eran capaces de hacer. Y entonces me puse el reto de intentar yo ver hasta dónde podía llegar haciendo figuración, trabajando el desnudo concretamente y
a ver qué era capaz de hacer. No sé por qué. Yo miraba las láminas de esos libros y pensaba que era capaz. Miraba todo lo que había recorrido en mi historia gráfica y yo me veía capaz de dibujar razonablemente bien. Entonces me quise medir. Entonces decidí hacer estudio del cuerpo femenino y me puse con ello. Esta es una foto que me parecía interesante del estudio, porque el dibujo que antes estaba en los cuadernos, ahora va a pasar a estar en láminas que trabajo en estudio. Son láminas de laboratorio, son de estudios, trabajo en un estudio. Ya no salgo a la calle a dibujar. No tengo modelos, estoy trabajando con láminas médicas de estas de musculación, estoy trabajando, pues no sé, no sé, con otras referencias, pero no sé, con deportistas, o sea, miro todo lo que se mueve para aprender qué cosas debo representar yo del cuerpo femenino, ¿no? Entonces también hago un estudio riguroso en ese periodo del dibujo clásico. O sea, yo me voy al griego, me voy al egipcio, paso por todos, creo que está ahí anotado, ¿no? Ingres, que se ve en la foto del cuaderno de Ingres, los románticos, o sea, todos aquellos artistas en la historia que han dibujado el cuerpo femenino, me interesa ver lo que hace. Antonio López y algún otro escultor moderno que no sale aquí, que también me interesó bastante. Entonces, de todo lo que yo vi, me interesa la descripción. Una descripción, como que dice, ortodoxa de la figura, pero no quiero la feminidad, no sé si me entendéis. La feminidad yo creo que ya subyace en un cuerpo femenino. No tengo que dar gestos de feminidad, no, eso no quería hacer. Entonces, las corei griegas, las más arcaicas, o aquellas esculturas egipcias también, que son estáticas, me parecían muy interesantes. Y, oh sorpresa, Antonio López, su escultura de desnudo de mujer, también tiene mucho que ver con lo que a mí me estaba empezando a interesar, que es esa figura muy descriptiva de la mujer en posición de pies y relajada, simplemente tal cual. Nada de esas imágenes de los románticos, sofisticadísimas, llenas de posturas extrañísimas, unas musas, unas ninfas, con una habilidad de dibujo extraordinaria, porque son geniales, yo creo que tienen una habilidad extraordinaria. Entonces yo con eso de Antonio López y de esas egipcias tan bonitas, en general escultura, me lanzo a esa figura estática que la dibujo casi con Parallax, con escuadra y cartabón y con escalímetro, porque me baso en la proporción de 8 módulos, 8 cabezas, que componen la proporción del cuerpo. Entonces es un ejercicio ortodoxo de proporción. Pero luego sí que es verdad que le quiero dotar de valor plástico a la lámina. No me interesa hacer un alzado de mujer que seguro que con inteligencia artificial me lo resuelve en un instante. O sea, yo lo que quería era además hacer una obra bella donde hay un cuerpo femenino, ¿no?, en esa posición. Luego he visto que hay muchos escultores contemporáneos que representan esas figuras estáticas como se insinúan algunas por allí. Es una cosa que se ve que está por ahí, ¿no? Entonces es la construcción rigurosa con escuadra y cartabón, literal, y proporción. De hecho, los dibujos lo veréis. Y esa construcción con el trazo y con la plástica del color, intentar dotarla del valor artístico. Los primeros ensayos, este es uno de los primeros ensayos, que es la espalda 2, poniendo un número. De los ensayos de espalda aparece una figura al tamaño natural, que es la de la derecha. La figura de la derecha mide 1,70. La figura, 1,70, el cuadro 1,90 o así, ¿no? Y estos son bocetos previos para trabajar. Entonces, como estoy trabajando en el laboratorio, estoy haciendo todo el estudio, todo se basa en la prueba y el error. Quito el miedo claramente a la goma de borrar y mancho y borro con toda tranquilidad. De hecho, se adivinan muchas correcciones. Aquí hay unas caderas primitivas que se corrigen un poco. Aquí se ven las proporciones, 1, 2, 3, 4, que son 4 cabezas en realidad, ¿no? Entonces voy construyendo y voy, bueno, pues, prueba y error, intentando conseguir una descripción del cuerpo
pero con cierto contenido plástico, o con bastante, es lo que yo quería, ¿no? Por cierto, ¿se me oye? Porque me alejo, se me oye bien, vale. De esta figura y otras más que hicimos, aparece aquella de tamaño natural. Hay otra de tamaño natural igual que aquella de frente, pero esa no voy a enseñar, pero voy a enseñar otra. ¿Qué es esta? Boceto, un boceto que hice varios, porque en esta representación del cuerpo femenino también me interesan las edades. Veo que hay cuerpos más jóvenes, cuerpos más maduros, niños todavía no niñas, vamos, no, niñas no he tocado. Entonces, en este caso quería representar a una mujer algo más madura. Entonces, esta es el boceto y ahí es la figura en tamaño natural, otra vez. Esa imagen es tamaño natural y, bueno, pongo la foto de un detalle que es la mano para que se vea. Entonces, me parece muy importante el grafismo y la idea del ensayo, construcción y corrección. Me parece que van enriqueciendo la obra, la mejora, que aparezca la goma, lo borrado, todo eso. Empiezo a descubrir que es muy útil y que plásticamente tiene mucho encanto y que queda muy bien, ¿no? Yo creo que es la última. Bueno, luego también hay otros ensayos. Esto es un boceto también. Boceto. Sí que es verdad que estamos que estaba comentando antes viendo la exposición. Yo en general no quería, bueno, no quería caras porque la cara enseguida transmite personalidad. O sea, inevitablemente una cara nos dice algo de esa persona. Entonces yo no quería, yo solo quería el cuerpo descrito y punto, ¿no? No quería caras. Hice algún intento de poner alguna con cara y de la misma la borra, la goma toda pastilla porque no quería expresiones, no quería nadie que tuviera cierta personalidad o carácter, ¿no? Pero sin embargo, sí me ha interesado el orgullo del cuerpo de mujer, me parecía un tema interesante, que yo creo que aquí se manifiesta el cuerpo orgulloso. Y luego también un punto de erotismo también me ha interesado, o sea que mis figuras no son estáticas y tal, pero son mujeres y yo soy varón y me parece bien que haya una insinuación erótica, mínima quizá en mis dibujos, pero suficiente. Era lo que me interesaba y es lo que quería hacer. Este dibujo de derecha está en la exposición, pero este de aquí no, que este es muy bonito, es de los que más me gusta también, de los míos. Bueno, yo creo que esta ya es la última lámina, que son mis dos nietas, que las pongo. La tercera no, hay una que vino el día 1 de octubre, que me ha tenido un poco preocupado. Estas son las dos mayores y entonces, bueno, solo las pongo porque lo que me parece divertido es que estas niñas dibujan mucho y tienen unos rotuladores con un color muy vivo y tal. Y entonces yo siempre trabajaba con los colores de toda la vida, el grafito, los colores de color, tal, que son como más neutros, ¿no? Claro, el rotulador, aquí se ve fatal, pero el rotulador tiene una vitalidad cromática que me pareció divertido probar. Y entonces le hice un retrato a la mayor con rotuladores y descubrí que tenía muchas posibilidades. Y luego a la pequeña, este es un ejercicio divertido porque este lo hice por capas. Hay varios sulfurizados uno encima de otro. Y me pareció interesante como experimento, porque primero hice un borrador muy rápido, horrible, un garabato lleno de colores, no sé qué, y dije, entonces voy a corregir. Le puse un sulfurizado encima y hice unas correcciones. Manché un poco tal, me seguía sin divertir, puse otro encima, y es este que vemos aquí, pero vemos todos los sulfurizados detrás. Y entonces eso genera un efecto plástico que me parece divertido y me parece que queda bien y que lo voy a enmarcar porque me parece bonito, queda bien. Y todo lo que sea además insinuar ese efecto de transparencia le da mucha gracia. Bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. ¿Tiene una pregunta o algo? No sé. Si alguien quiere preguntar algo, porque sé que hay un evento aquí lateral, ¿no? Que quizás sea importante y por eso hay mucha gente que no está. Eduardo,
¿A ti qué te parece la figura del arquitecto bueno y pintor bueno a la vez? Un Navarro, Genial, por ejemplo. genial. Estuve el otro día viendo a Navarro ¿Qué Valdevez, te parece? una obra extraordinaria. Yo decía, pero ¿cómo voy a dar unas charlas si hay este tío que hace estas cosas? Joder. Pero si este tío es buenísimo, yo no le llego ni a la altura del No, no, zapato. me refiero No, me a parece genial, me parece impresionante. esa filosofía, ¿no? Sí, sí, me parece genial. Poder ser pintor bueno. Bueno, eso es. A ver, ya habéis visto cuando yo conocí a aquellos de Toledo y tal, yo quise aprender a dibujar bien, aprender algo de pintura, aprender óleo, aprender muchas cosas, porque yo no descartaba que pudiera hacer recorridos alternativos para mi capacidad de expresión plástica y creativa, ¿no? Está claro que me decanté por arquitectura, que creo que me he defendido, o sea, que he hecho obra razonable. Ha sido un poco el campo en donde yo sí que me he comprometido en estar en el siglo XXI, intentar mejorar el mundo, como decía Carvajal, hacer el mundo más bello, ¿no? En el campo de la arquitectura lo he intentado, pero también que yo tenía abierto la expresión gráfica como vía posible de que si aquello de la arquitectura era un desastre, en mi caso, pues a lo mejor tenía una salida para poderme meter en ello y ir por la línea, ¿no? Esa es la pregunta. Claro que mis padres me hubieran pegado con la porra en la cabeza, lo que sea, pero... ¿Has tenido tentación de ser un... Vamos, yo en esos años, que era cuando empecé quinto, si hubiera salido bien lo de la pintura, a lo mejor hubiera ido por ahí, ¿no? No digo que no. O sea, ese año en el que yo me presenté a la escuela para ser profesor, en el que me metí en un estudio, en el que intenté abrir mi estudio, si yo ahí no consigo arrancar, pues a lo mejor resulta que me hubiera ido por la pintura. Ahora, yo no creo que nunca lo hubiera hecho tan bien como mi amigo Alfonso Gortázar o aquellos que yo admiraba en el colegio, ¿no? Yo creo que sí. No, los Melas son buenos. Alfonso Gortázar tiene un periodo, Luis, el periodo pop. Alfonso Gortázar es soberbio, es buenísimo, lo mejorcito. Ahora, el otro día estuve viendo en Madrid a Navarro Valdevez y claro, yo me quedo flipado. O sea, es un nivel de capacidad creativa la que tiene ese hombre, es extraordinario, es un monstruo. Es un arquitecto como aquellos, como Leonardo da Vinci, ¿no? Como los Miguel Ángel, que pintan, hacen proyectos buenísimos, hacen maravillas. Y son los intelectuales de alto nivel, además, ¿no? No, pero yo nunca me he comprometido, salvo quizá con este último periodo, este periodo del desnudo femenino en mi estudio, me ha hecho pensar, o me parece que tiene algo de importante. Esa sensación me da. Voy a seguir investigando, porque además ahora que ya no voy a estar en la escuela y voy a hacer más tiempo, voy a seguir por esa línea porque me parece que por ahí podría llegar a hacer algo que a alguien le guste, no sé, que a alguien le parezca que vale la pena. Porque lo que es la colección doméstica y familiar, pues bueno, esto se quedará en nuestras casas, en casa de mis hijas, en casa, no sé. Vamos, yo no había pensado ponerlo a la venta, nunca había habido esa intención para nada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ha habido algún periodo que no he dicho que el estudio fue bien, que tuvimos trabajo, que currábamos la tira. La verdad es que metíamos muchísimas horas y como le decía a Edurne antes, me encanta poder descansar. O sea, tengo la sensación de que me apetece descansar. O sea, que ya me he pegado mucho con la calle. Que la calle venga a mí si quiere algo de mí. Yo ya no voy a ir a buscar. O sea, voy a hacer cosas cuando me busquen, pero poco más, ¿no? Porque hemos currado mucho. El periodo de o sea, los años 80, 90, pues fueron duros en el estudio. Ahí curramos la tira. Vamos mucho, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que hay, no sé. Espero que os haya gustado.